Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024. Les anticipaba de este gran pleito. Es la guerra ya declarada entre el Poder Judicial contra el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy concretamente con la presidenta tanto del Poder Judicial como del Consejo de la Judicatura, Norma Piña. Resulta que en un día se arma una investigación ahí, en la Suprema Corte, en el Consejo de la Judicatura, mediante una denuncia anónima contra el exministro Arturo Saldívar. Dirán, pues bueno, ese es un pleito al interior de la Corte, pero la coyuntura en el momento político que estamos atravesando y por todas las implicaciones de esa denuncia anónima que resolvió en un día cuando lleva años sin poder resolver otros asuntos como pues lo que debe Salinas Pliego de impuestos, toca a numerosas personas, por lo menos, además del ministro, personal, jueces y gente que era muy cercana al exministro Saldívar, alrededor de 50 personas, que son investigadas gracias a un anónimo que resolvió en un día Norma Piña y que no presentaba prueba alguna. Dirán ustedes otra vez, pues bueno, eso se queda, se circunscribe al Poder Judicial, le están llamando a cuentas al exministro, se queda dentro del Poder Judicial. No, no es así. Realmente el pleito es la guerra declarada entre la ministra Norma Piña contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y juega muy interesante, aunque con bases muy endebles, la ministra Piña juega muy interesante en el sentido de que esto es una carambola de varias bandas. Al acusar al ministro Saldívar va también en contra de quienes, otros jueces, ministros y personal que estuvo apoyando al ministro. Primera banda con el ministro, segunda banda con quienes, otros ministros y jueces. Tercera banda toca también a Lenia Batres, que es ministra de la Corte, porque una de las acusaciones va directamente contra uno de sus colaboradores más cercanos. Siguiente banda llega al consejero jurídico de la presidencia, en ese entonces el hijo de Julio Scherer, y por ende al presidente de la República. Muchas bandas, muy interesante la jugada. Toca también, por añadidura, puesto que va contra el ministro Saldívar, que está incrustado en la campaña de Claudia Sheinbaum, a la propia candidata. E incluso ya salió por ahí Xóchitl Gálvez, la oportunista, a decir que pues se baje de la campaña el exministro en tanto se resuelve esta situación. Como si ella se hubiera bajado de la campaña cuando no pudo, cuando reconoció incluso que había plagiado su tesis en lo que investigaba la UNAM. Y que además falló en su contra por si fuera poco. Ni hablar. Insisto, una jugada interesante porque va hacia varias bandas y toca diversos actores políticos y por si fuera poco en un momento coyuntural de plenas elecciones por la presidencia de la República. Comencemos por la razón que lleva a la ministra Norma Piña a esta estrategia. En primer término, se supone que recibe la denuncia anónima sin pruebas y la acepta, la recibe el lunes y para el martes ya la aceptó, le dio entrada y aparte la filtra a los medios de comunicación, lo cual, pues bueno, es un acto netamente político porque si ella es la que tiene la investigación y el dar cauce a esa denuncia, no pudo salir de otro lugar más que de su oficina. Y con ello, pues viola principios como el de la presunción de inocencia, el debido proceso, como si no bastara el hecho de que nunca ningún juez y ningún ministro, sobre todo exministro de la Corte, había sido llamado a cuentas de esa manera. Así que hay un acto
sino de revanchismo político. Y digo, el lunes se presenta esta denuncia anónima después del debate que pierde Xóchitl Gálvez. Y el martes ya está circulando. Y se filtra además la información. Déjenme detenerme aquí un momento, porque, pues sí, una jugada muy interesante de muchas bandas, solo que erró el tiro. Es decir, no va a pegar con ninguna de las otras bolas en el tablero de billar por una razón muy simple. La denuncia anónima no tiene ninguna prueba. Es hacer escándalo, una nube, pero que le puede costar muy caro a la ministra, a la Corte, al Consejo de la Judicatura y en general al Poder Judicial. No va a poder comprobar gran cosa. Pero es declararle la guerra al presidente, porque se infiere que Julio Scherer, su consejero jurídico, actúa bajo las órdenes del presidente, y se supone que a través de ello el ministro Saldívar negociaba tanto con Julio Scherer las instrucciones del presidente para hacer que ciertos casos salieran a favor del Poder Ejecutivo. Eso es lo que se denuncia, entre otras lindeces y, bueno, un cúmulo de acusaciones que van hasta el de acoso sexual a funcionarias del Poder Judicial, en fin, millonarios negocios, etcétera, etcétera, sin ninguna prueba. No sé por qué extraña razón me recuerda los casos de los periodicazos de medios internacionales sin fundamento, como se les parece. Solo que, pues bueno, ahí no queda más que en el descrédito que ya venían arrastrando esos medios y esos personajes, pero en este caso se trata del Poder Judicial de la Federación. ¿Hasta dónde debe haber llegado el grado de desesperación de la ministra Norma Piña para atreverse a una jugada como esta? Me parece que las encuestas ya le reflejaron no solo lo que ya todos sabíamos desde hace mucho, que Xóchitl Gálvez no va a ganar la presidencia de la República, sino que ahora es muy probable que Morena y sus aliados obtengan mayoría para hacer reformas constitucionales en el Congreso de la Unión, y la primera es la que va para transformar al Poder Judicial, con Norma Piña, su Consejo de la Judicatura y sus incondicionales. A eso obedece el acto desesperado y a un intento de interferir en la campaña presidencial, sobre todo porque el ministro Arturo Saldívar está incrustado en la campaña de Claudia Sheinbaum, y acusarlo de corrupción implicaría que también todo el equipo y la propia Claudia Sheinbaum están involucrados o se están rodeando de corruptos. Esa es parte de la estrategia, una de las carambolas que pudo haber realizado. Pero insisto, sin pruebas, este asunto lo van a tener mediáticamente de aquí a las elecciones. Y van a seguir insistiendo, sobre todo los medios de comunicación que son adversos tanto al presidente como a la campaña de Claudia Sheinbaum y que se oponen a que llegue a la presidencia de la República. ¿Existe precedente de que la Corte y el Poder Judicial se hayan involucrado en elecciones? Sí lo hay. Baste recordar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en la elección 2006. Sí se involucró el Poder Judicial. Concedió el desafuero. Ya el descaro ahora es más que evidente. Hubo episodios anteriores en los que recordarán todas estas pugnas internas en el Tribunal Federal Electoral de las que les he comentado,
Norma Piña trató de meter la cuchara y agenciarse el control del Tribunal Federal Electoral, colocando ahí incondicionales suyos, arrebatar el proceso y hacerlo internamente ahí en el Poder Judicial, para que de allí salieran quienes iban a integrar al Tribunal Federal Electoral. Todo esto con el pleito de ese magistrado presidente del Tribunal Federal Electoral incondicional de Felipe Calderón. No prosperó porque finalmente el resto de los integrantes de ese tribunal efectivamente bajaron al incondicional de Calderón y tomaron el control. Y no iban a dejarle el poder a Norma Piña. Y otro de los reveses que ha sufrido recientemente es que el Congreso aprobó también algo muy sensato en lo que se refiere a los amparos. Durante gran parte de este sexenio, las obras como el Tren Maya, el aeropuerto, etc., se veían interrumpidas porque alguien metía un amparo, la reforma eléctrica, por ejemplo. Alguien metía un amparo y la Corte decía, suspendemos la ley, cuando el amparo solo protege a la persona que lo solicita. Bueno, pues esto ya lo aprobaron en el Congreso de la Unión, que la Corte no pueda detener, suspender una ley a capricho, discrecionalmente, por 1, 200 o 1000 amparos. Se resolverán para cada uno y ellos quedarán amparados. Pero no por eso vas a detener la ley y seguirá vigente. Un revés enorme. Porque entonces ya no suena la máquina registradora del Poder Judicial concediendo amparos por una parte y le resta ese poder discrecional, mediante el cual podía detener toda obra del Poder Ejecutivo por una parte y se adjudicaba facultades que son exclusivas del Congreso de la Unión, de ese tamaño. Y después quería apoderarse del Tribunal Federal Electoral. Para darnos una idea de cómo juegan en la Corte. Y Norma Piña, pues bueno, es el instrumento. Hay un poder descomunal, mediático, político, económico detrás de ella, actuante. Y con intereses y particularmente con el deseo de que se desprestigie la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, por una parte, y por la otra de que Claudia Sheinbaum no llegue a la presidencia de la República. A lo largo de estas charlas con ustedes, les he comentado que el riesgo para la elección 2024 estaba en los órganos electorales y muy particularmente en el tribunal, por dos razones. La primera, porque sus fallos son definitivos e inatacables, y segundo, porque este está adscrito al Poder Judicial y el Poder Judicial ha sido invariablemente en este sexenio enemigo del presidente y ahora ya prácticamente se descaró. El tiempo apremia para ellos, ya incluso están preparando nuevas manifestaciones de personal del Poder Judicial en unas semanas, otra vez para decir que el Poder Judicial no se toca. Pero yo creo que esta jugada desesperada, que en el diseño podría parecer muy bien porque toca a diversos actores políticos, todos curiosamente, empezando por el presidente, pasando por la candidata presidencial, el ministro Saldívar, Julio Scherer, que era el asesor jurídico de presidencia, en fin, toca solo a Morena. Casualidades del destino y casos que llevan años, décadas ahí, no tienen la suerte de que Norma Piña se fije en ellos para darles celeridad. Más politizado quieren al Poder Judicial, esos que dicen
que el Poder Judicial no se toca. Es como ahora que el INE rechazó tumbar las mañaneras y también se opuso a seguirle el juego a Xóchitl Gálvez con su campañita de los programas sociales en espectaculares. No le dieron gusto. No le dieron gusto. Perdió. Entonces cada vez la desesperación crece más. Pero esto finalmente es un choque de trenes. Y miren en qué día sale esto a la luz. Viernes, mañana no hay mañanera. Ni el domingo. No necesita la mañanera el presidente con un tuit, pero no creo que se precipite al responder. Esperemos. Porque también esta es una, dejando la metáfora del billar, esta es una jugada de ajedrez que dio Norma Piña, pero sin sustento. Prácticamente diría yo, puso en riesgo al rey al mover sus piezas. El rey sería el Poder Judicial. Al mover algunas de sus piezas y atacar frontalmente, sin pruebas, sin fundamentos, al rey adversario, al Poder Ejecutivo Federal, dejó descuidado su propio frente. ¿Y por qué lo digo? Primero por el tigre. Si no estaba netamente convencida la sociedad de que había que votar y darle mayoría a Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, esta jugada ya los terminó de convencer. Y por la otra, puesto que no tiene sustento, a lo más que va a llegar como los escándalos de los artículos del New York Times y otros medios que resultaron una porquería, esta también lo es. Porque además, aunque consiguiese las pruebas, violó el debido proceso, la presunción de inocencia, filtró el documento, coartó el derecho a una defensa y permitió que se prejuzgara con todo lo que se dice en una denuncia anónima que no presenta pruebas. Vamos a esperar la reacción, la siguiente jugada en el tablero del Poder Ejecutivo, y yo creo que tanto a la oposición como a la propia Norma Piña debiera quedarles claro cómo ha jugado, por ejemplo, válgame la comparación, cómo ha jugado el presidente con Ecuador, que aunque tiene el respaldo de Estados Unidos, que no es poca cosa, pero la condena mundial es unánime y va a pagar las consecuencias. Por más que Estados Unidos, que tiene una base en Ecuador por los próximos 10 años, pues por eso va a tratar de sostenerlo, pero también es un presidente que termina su mandato en unos cuantos meses y no les garantiza nada. ¿A quién otro van a matar para poner en un incondicional, como ocurrió en la elección de este presidente de Ecuador? Ni hablar. Ahí Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional y con jugadores de grandes ligas se está llevando la partida. A nivel interno, con una acusación sin pruebas, anónima, y que deja ver la injerencia política del Poder Judicial, están sembrando su tumba. Ni hablar. Ya le pusieron algunas tablas al ataúd, cuestión de tiempo, porque le están dando el motivo a la sociedad, terminan de convencerla de que el Poder Judicial juega en lo político, defiende intereses políticos, económicos, incluso del extranjero, con todas estas empresas, Iberdrola, etcétera, que tienen intereses en México al concederles amparos, etcétera, etcétera. Con esto terminan de convencer a todos de que ni son imparciales, ni son justos, y de que juegan políticamente por sus intereses, los de la clase política y económica, y más allá de nuestras fronteras. Querían otro motivo
para reformar el Poder Judicial, cortesía de Norma Piña, ya lo tienen. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.